Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Nuevamente desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 242 de Demoliendo mitos de la política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Finalmente, queridos demoledores y queridas demoledoras, aparecemos nuevamente por aquí por Alemania después de una semana verdaderamente demoledora. En muchos sentidos, por cierto, una semana demoledora porque el pasado domingo en la ciudad de Madrid, España, realizamos el encuentro demoledor, realizamos un encuentro con ustedes, con los demoledores y las demoledoras, y verdaderamente protagonizamos un éxito absoluto. Nuevamente, la sala eh, reservada para nuestra conversación, para nuestro encuentro con ustedes, en el cual, por cierto, no participé únicamente yo, sino que también participaron Fernando Moragón y Juan Antonio Aguilar, pero nuevamente, una vez más, la sala aparecía completamente hasta arriba. Mm, en todos los encuentros llevados a cabo hasta ahora, siempre de alguna manera, el lugar reservado, la sala reservada, y eso que esta vez habíamos realizado, la reserva de un lugar con un escenario, con un sistema de sonido, con varios micrófonos, siempre aparece todo desbordado, repleto, gente adelante, gente atrás, gente más atrás. Bueno, un verdadero éxito. Así que mil gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Naturalmente, para la próxima oportunidad, en el próximo encuentro, realizaremos la charla, la conversación, el encuentro en un lugar todavía más grande. En esta última oportunidad yo pude contabilizar por lo menos 60 personas. Quizás la próxima vez debamos generar un encuentro en un salón para más de 100. Bueno, si eso es necesario, entonces la próxima vez, prometido, queridos demoledores y demoledoras, una vez más, el agradecimiento a todos ustedes. Muchísimo, muchísimo cansancio, naturalmente, también entre las idas y vueltas. Recuerden que antes de eso participamos en una conferencia en la ciudad de Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, sí, Pompeu Fabra. Verdaderamente muy, pero muy interesante. Muchas gracias al profesor Joan Benac, quien realizó un evento espectacular sobre política sanitaria en el cual nosotros presentamos una perspectiva geopolítica global, ¿sí? Con lo cual pudimos establecer una relación entre la geopolítica y la geoeconomía con el día a día de cada uno de nosotros, con las políticas públicas, con la política sanitaria, la política de salud, con su eh, reducción, deterioro, ¿sí? Así que muy, pero muy interesante este encuentro. Una vez más, a quienes participaron, gracias, y otra vez más al profesor Joan Benach, demoledor, por cierto, seguidor del canal, quien realizó un evento fuera de lo común. Todos estos eventos en los próximos días, con el correr de los próximos días, tanto el encuentro en Madrid como la conferencia en Barcelona, lo vamos a presentar aquí. Todo esto fue documentado en video, todavía estamos realizando la edición de video, estamos realizando las portadas, etcétera, etcétera. Así que, por favor, paciencia, pero vamos a presentar todo. Y nuevamente, el agradecimiento a todos por habernos acompañado tanto en Barcelona como en Madrid. Y bueno, nosotros aquí de vuelta un poco cansados, de aquí de Berlín a Barcelona, de Barcelona a Madrid, después de Madrid de nuevo a Barcelona y ayer de nuevo a Berlín. Así que de aquí para allá, demoledora la semana, pero verdaderamente muy gratificante, muy, muy, muy exitosa, un verdadero lujo. Una vez más, gracias. En esta transmisión, queridos demoledores y demoledoras, vamos a presentar dos grandes temas. El primero, relativo a el aparente cambio de posición del presidente estadounidense Donald Trump con respecto a la guerra en Ucrania y con respecto a
Putin en particular, tras unas declaraciones no solamente fuertes, sino verdaderamente sorprendentes, porque Trump hasta ahora, más allá de la presión de los medios hegemónicos, la oposición, como así también muchos otros sectores del Estado profundo estadounidense, hasta ahora él había rechazado realizar declaraciones agresivas, provocativas contra el presidente Putin en el marco de la supuesta búsqueda de una salida negociada a la guerra, pero en estos últimos días retrocedió sobre sus palabras, realizó declaraciones muy fuertes con la amenaza de sanciones. También vamos a presentar eso, las respuestas desde Rusia y por sobre todas las cosas el análisis del significado de todas estas idas y vueltas, lo que aparece detrás de las declaraciones de Trump, de la política de Trump, de la relación con Rusia, del Estado profundo. Todo eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si nos acompaña el tiempo, vamos a establecer el foco en la reescalada impulsada por el canciller Friedrich Merz desde aquí, desde Alemania frente a Rusia. Aquí también vamos a establecer el foco no solamente en las palabras de Merz, en las reacciones por parte de Rusia, sino también en la situación de fondo, en el trasfondo de todo esto. Así que comenzamos ya, pero ya mismo, porque si no, no podremos presentar tanta información y tanto análisis. Comencemos entonces con Trump. Estas sus palabras días atrás, sorpresivas, en el marco de una entrevista improvisada como de costumbre. Él siempre acostumbra a responder preguntas de los medios en todos los ámbitos posibles. A menudo responde a la salida de el helicóptero presidencial, del avión presidencial, en la Casa Blanca, frente a los jardines de la Casa Blanca, bueno, donde aparezca, él responde y realiza declaraciones y así comenzaba toda esta historieta apenas 2 días atrás. Atención. Les voy a dar una actualización de la situación en Ucrania. No estoy para nada contento con lo que está haciendo Putin. Está matando a muchísima gente. No estoy para nada contento con lo que está haciendo. No sé qué le está pasando. Lo conozco desde hace mucho tiempo. But he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? Siempre nos llevamos muy bien, pero ahora de repente está disparando muchísimos misiles, matando a mucha gente y esto no me gusta para nada. We're in the middle of talking and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. Mientras estamos en negociaciones para alcanzar un final negociado a la guerra, él decidió disparar muchísimos misiles y esto no me gusta. Estoy muy sorprendido de atrás la pregunta, ¿qué piensa hacer al respecto? Y responde Trump, bueno, voy a deliberar, vamos a ver qué hacemos al respecto. Bueno, a ti no te voy a contar nada. Tú eres de las noticias falsas de fake news. ¿Alguna otra pregunta? No voy a responder las preguntas de él. Bueno, esto con respecto a un reportero de ABC, medio enemistado con Trump. No me gusta nada lo que está haciendo Trump, lo que está haciendo Putin una vez más y redondea. Putin está matando a mucha gente. No sé qué le pasó a este muchacho. Literalmente, this guy, no, este muchacho de alguna manera, como en un trato informal, en un tono informal. No sé lo que le está pasando a este muchacho. No me gusta nada. Y poco después de esto, subiendo la apuesta en su red social Truth, ¿sí?
Ay, esto hasta recién. Un segundito, demoledoras y demoledoras. Recién esto por aquí abierto, sin querer cerrado. Ahora sí. Bueno, básicamente, ¿qué cosa? Bueno, básicamente, horas después de esta declaración en su red social, nada más y nada menos, Trump realizó las mismas declaraciones, pero redondeó la publicación con una amenaza velada. Putin está jugando con fuego. Esas las palabras de su publicación. Esto naturalmente generó más reacciones. Aquí finalmente lo que quería lo presentamos completo para mayor precisión. Aquí las palabras posteriores a esta entrevista. Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. Se ha vuelto completamente loco. Está matando a mucha gente innecesariamente. Y no me refiero solo a soldados, están disparando misiles y drones contra ciudades de Ucrania sin ningún motivo. Siempre he dicho que quiere toda Ucrania, no solo una parte, y quizás tenga razón, pero si lo hace, llevará a la caída de Rusia, nada más y nada menos. Asimismo, el presidente Zelensky no le hace ningún favor a su país al hablar cómo lo hace, todo lo que dice causa problemas y no me gusta y más vale que pare. Esta es una guerra que nunca debería haber comenzado si yo fuera presidente. Bueno, la perorata habitual de Trump, esta es la guerra de Zelensky, Putin y Biden, no de Trump, solo estoy ayudando a apagar los grandes y feos incendios que se han iniciado debido a la incompetencia y el odio flagrantes. Entonces, Putin loco jugando con fuego, esto llevará a la caída de Rusia. Poco después, y vamos a presentar primero todas las reacciones y después sí realizar el análisis, poco después de esto, los funcionarios rusos respondieron de distintas maneras. Putin no respondió, no acostumbra a responder declaraciones hechas a la prensa, no reacciona a través de intermediarios, no reacciona a afirmaciones publicadas por medios de comunicación. Con muchísima cautela responde a las palabras provenientes de la boca de los propios funcionarios, en este caso el presidente de los Estados Unidos, a través de sus emisarios, como en el caso de Steve Witkoff, o de manera directa, como en el caso de cualquier encuentro con mandatarios de cualquier lugar del mundo. Eso deberían, por cierto, todos los presidentes del mundo, no establecer un diálogo sesgado, una suerte de teléfono descompuesto a través de los medios, a través de dimes y diretes, sino establecer encuentros personales, comunicaciones personales y a partir de ahí sí responder a las palabras de sus interlocutores. Pero bueno, más allá de esto, el resto de los altos cargos rusos sí respondió y respondieron de distinta manera. Peskov, el vocero del Kremlin, el vocero de Rusia, respondió con ironía, de alguna manera desescalando, consultado sobre su opinión relativa a las palabras de Trump y a esto de Rusia está jugando con fuego. Peskov respondió entre risas, bueno, Trump dice muchas cosas, ¿sí? En el sentido de no lo tomemos muy en cuenta, ¿sí? Así que por ese lado desescaló Rusia y Peskov, el vocero directo de Putin, contrato directo de Putin, pero por otro lado, una de las voces más duras del Kremlin, del gobierno Rusia, sí respondió de forma airada. ¿Quién sino Dmitry Medvedev, quien se ha convertido en el
troll oficial del gobierno ruso respondió con muchísima dureza, y no con la dureza de Trump, de esas palabras de alguna manera provocadoras, tiradas al viento y luego olvidadas, sino que acá Medvedev respondió con una alusión muy, pero muy dura y muy peligrosa a la posibilidad de una tercera guerra mundial. Aquí las palabras a través de la red X. Respecto a las palabras de Trump sobre que Putin juega con fuego y que cosas realmente malas le están sucediendo a Rusia, solo conozco una cosa muy mala: la tercera guerra mundial. Espero que Trump lo entienda, ¿sí? Una vez más, porque estas palabras verdaderamente duras y esto sí preocupante. Respecto a las palabras de Trump sobre que Putin juega con fuego y que cosas realmente malas le están sucediendo a Rusia, solo conozco una cosa muy mala: la tercera guerra mundial. Espero que Trump lo entienda. Duro, durísimo, porque básicamente a través de esto está respondiendo que en el caso de una escalada en el sentido de las palabras de Trump, podría efectivamente comenzar un enfrentamiento directo, algo hace no mucho tiempo bastante cercano, ¿sí? Cuando Biden en el gobierno, y de hecho las amenazas ya habían comenzado a aparecer en boca de todos los altos mandos europeos, estadounidenses, rusos. Recuerdo amenazas nucleares de Macron, de Biden, de Putin, en una situación en aquel entonces tremendamente peligrosa. Con la llegada de Trump, esta espuma, esta efervescencia tan, pero tan peligrosa, porque recuerden que aquí nada más y nada menos que aparece en juego la posibilidad de el uso de esas armas y la autodestrucción de la humanidad. Bueno, esa espuma descendió, esa efervescencia con la llegada de Trump al gobierno, con su aparente intento de una salida negociada. Eso descendió, pero a partir de esta amenaza de Trump, Rusia está jugando con fuego, y de la reacción de Medvedev, una vez más aparecemos un nivel más arriba, aparecemos un nivel más cerca de lo que nadie quiere, ¿sí? Tanto, tanta ola generó esto, tanto temor, tanto nerviosismo generaron estas declaraciones de Medvedev, que incluso los propios estadounidenses y el propio Keith Kellogg, recuerden, Keith Kellogg, uno de los asesores de Trump, destinado a la resolución de la cuestión ucraniana, aunque debido al carácter de halcón neoconservador de este señor, en realidad la mediación la realiza un amigo personal de el propio Trump, un empresario del sector inmobiliario, conocido como Steve Witkoff, alguien sin el más mínimo conocimiento de todas estas cuestiones, pero al menos alguien confiable para Trump y alguien sin un sesgo antirruso, como Keith Kellogg. Keith Kellogg, en realidad un ex militar, ligado a los servicios de inteligencia, atlantista hasta las tapas, hasta la muerte, antirruso hasta la muerte, pero aún así con capacidad de cierta reacción racional, cierta capacidad de raciocinio, por lo menos frente a esta declaración de Medvedev y a la amenaza a la provocación iniciada por Trump, por lo cual, después de estas declaraciones de Medvedev, respondió Keith Kellogg lo siguiente:
alimentar los temores de una tercera guerra mundial es un comentario desafortunado e imprudente de Medvedev e impropio de una potencia mundial. El presidente Trump está trabajando para detener esta guerra y acabar con la matanza. Esperamos recibir el memorándum de Rusia, la hoja de términos que prometió hace una semana, alto el fuego ya mismo. Bueno, desescaló, ¿sí? Realizó un llamado a la cordura, de alguna manera, Kellogg, como demostración de que a pesar de su patrocinio de la guerra y de su impronta antirrusa, el miedo sí también genera mella en él. Gracias al cielo, ningún mejor aliado en estos casos que el miedo para todos, porque eso determina no reaccionar en caliente, deliberar y responder de forma racional y no de camino hacia la autodestrucción. Lo cierto, más allá de esto, una vez más aparecemos en una situación difícil y consultado sobre esto, y esta la última reacción antes de que comencemos el análisis en concreto, consultado sobre esto, Trump respondió el mismo día de hoy, lo siguiente. Atención. Are being disrespectful when they say that your criticisms of Putin are simply an emotional response. And do you still believe that Putin... Cree que los rusos, una presidenta, provocadora también, una reportera, una periodista, no una presidenta, una reportera en la Casa Blanca con una pregunta provocadora hacia Trump, como todas las preguntas de prácticamente todos los medios enfrentados a muerte con Trump. La pregunta es la siguiente: ¿cree que los rusos están siendo irrespetuosos con usted cuando dicen que sus declaraciones, sus palabras respecto a Rusia fueron emocionales? Con esto está recordando, está referenciando la respuesta de Peskov, esa de, bueno, Trump dice muchas cosas, a menudo dice cosas pasionales, pero sin mucha reflexión. Entonces, a partir de eso quieren generar un enfrentamiento. Cree que está siendo Rusia irrespetuosa y... And do you still believe that Putin actually wants to end the war? I can. ¿Y cree usted realmente que Putin quiere terminar esta guerra? Con esto machacan todo el tiempo los medios también contra Trump. Putin no lo está engañando. Putin quiere realmente terminar esta guerra o lo están tomando de tonto. Básicamente es el subtexto de esta pregunta con esa carita, ¿sí? Tell you that, but I'll let you know in about 2 weeks. Within 2 weeks, we're going to find out very soon. Bueno, respecto a eso, creo que en 2 semanas vamos a saber definitivamente si Putin quiere la paz o no. Una vez más, esta jugada de Trump de en 2 semanas, de aquí a un mes, de aquí a 5 días, todo el tiempo va reacomodando el horizonte en el escenario de negociaciones frente a las dificultades propias de un conflicto muy complejo en el cual ninguna de estas negociaciones, y menos estas en curso, van a determinar el fin de la guerra, sencillamente por la voluntad de paz de las partes. Estas negociaciones simplemente podrían, en teoría, ayudar hacia la capitulación de Ucrania, porque esa es la única salida posible para este conflicto, algo entendido por Trump, pero no del todo vendible al electorado, menos aún después de tantas promesas electorales de, sí, yo este conflicto lo termino en 24 horas, de 24 horas a 100 días o 3 meses, no recuerdo exactamente cuál la promesa incumplida de Trump, y así hacia adelante, y en este contexto, sí, ante el repiquetear, el machacar de la prensa cada vez más, ¿por qué no establecen sanciones si su ultimátum ya se cumplió? Bueno, él responde 2 semanas más, 3 semanas más, 5 días más, 20 días más, ¿sí? Estirando la resolución de todo esto sin resolución en un tiempo corto
y por ende todo esto va generando mella en la imagen pública de Trump, sesgadamente presentada por los medios opositores como la de un presidente débil contra Rusia e incluso manipulado por Rusia, ¿sí? Qué patético que esos propios medios presentaban al completamente senil de Biden como un presidente fuerte frente a Rusia, cuando pobre viejito no podía siquiera realizar la lectura del teleprompter, no podía realizar la lectura de sus discursos por el grado de senilidad. Por cierto, ahora no lo voy a caracterizar como bueno, no lo puedo llamar el bueno de Biden, pero sí el anciano senil de Biden, además de todos estos problemas, presenta un cáncer terminal de próstata, algo sabido por todos en la Casa Blanca, incluso antes de que abandonara su candidatura. El grado de poder del Estado profundo detrás de Biden en su momento, en este momento en disputa con Trump, para sencillamente establecer, posicionar frente a el salón oval de la Casa Blanca a un presidente senil y con una enfermedad terminal, y ni siquiera presentar esto públicamente y de hecho incluso candidatearlo, presentarlo como candidato para una nueva elección, ¿sí? Ese es el nivel de decadencia de los Estados Unidos. Poco después de esta pregunta, una nueva pregunta para Trump con el foco nuevamente en Rusia. Esto de las 2 semanas, ¿por qué lo de las 2 semanas? Una vez más, lo de las 2 semanas responde a esto de retrasar la cuestión. ¿Por qué exactamente 2 semanas? Nadie lo puede establecer. Esas cosas de Trump, ¿sí? Él va generando titulares, esta vez respondió 2 semanas. La próxima reunión entre Rusia y Ucrania en negociaciones directas con esta cuestión del supuesto memorando propuesto por Rusia, memorando aún no entregado como borrador a los Estados Unidos, tampoco entregado a Ucrania. Recuerden que este memorando solo va a presentar nuevamente los pasos, de acuerdo a Rusia, las condiciones para el comienzo de las negociaciones sobre un alto el fuego, con lo cual el memorando ese no va a determinar absolutamente nada y va a restablecer una vez más, las condiciones de Rusia para la resolución de este conflicto, condiciones ligadas a la capitulación de Ucrania. Así que no va a establecer nada nuevo, sino que va a establecer las condiciones hacia un alto el fuego y ni siquiera hacia la paz. Pero bueno, la próxima reunión, más allá de todas estas idas y vueltas, será realizada el próximo 7 de junio. Eso de aquí en más o menos una semana. ¿Por qué entonces lo de las 2 semanas de Trump? Enigmas de la vida de la vida con Trump como presidente. Aquí otra de las preguntas, esto también interesante. Atención. What stopped you from imposing new sanctions on Russia? ¿Qué lo frenó de imponer nuevas sanciones contra Rusia? Remacho esto de la belicosidad, el tono provocativo de todas las preguntas, porque esto está determinando en gran medida la posición de Trump. ¿Sí? Trump siempre muy seguro de sí mismo, muy mandón, ¿sí? Con el pecho inflado, muy orgulloso, incluso por momentos gangsteril en sus actitudes, pero para nada inalcanzable por la prensa, para nada superpoderoso, y por ende todos estos ataques de la prensa van determinando un cercenamiento de su figura pública, van cercenando, van generando un trabajo de horadamiento permanente sobre su imagen pública frente a su electorado, ¿sí? Por eso remacho esto de la belicosidad de las preguntas y sobre el hecho de que en una situación tan difícil como esta, la prensa acomete
fuertemente contra Trump con el objetivo de que su intento de negociación, de salida de esta guerra ya perdida por Ucrania y por Estados Unidos, básicamente no genere el resultado buscado y que en su lugar no solamente el próximo presidente, su sucesor, sino que él mismo, de alguna manera condicionado por los medios y por el electorado, recomiencen una nueva postura de enfrentamiento directo y de escalada con Rusia. Aquí otra de las preguntas. Only the fact that if I think I'm close to getting a deal, I don't want to screw it up by doing that. Let me tell you. Una vez más la pregunta, ¿por qué no impuso las sanciones mencionadas que le impide poner esas sanciones? Y aquí responde de alguna manera a la defensiva, más aún conociendo a Trump, otra vez. What stopped you from imposing new sanctions on Russia? ¿Qué lo frenó de imponer nuevas sanciones a Rusia? Only the fact that if I think I'm close to getting a deal, I don't want to screw it up by doing that. Solo el hecho de que si creo que estoy cerca de obtener un trato, una resolución, un acuerdo, entonces no quiero arruinarlo todo poniendo sanciones. ¿Cómo responde a estas preguntas provocadoras? Yo no establezco sanciones no porque no puedo o por mi debilidad desde Estados Unidos frente a una guerra perdida, sino que no establezco sanciones porque mi negociación ya parece cerca, ¿sí? Mi negociación ya parece muy cerca de una resolución del conflicto y si estableciera esas sanciones, lo cual podría como presidente poderoso, entonces no podría redondear ese acuerdo. Claro, así él responde desde esta supuesta fortaleza: no las establezco porque no quiero yo, no porque no pueda, no las establezco porque yo no puedo, de cara a o con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz mediado por mí, porque yo fuerte, pero además pacificador. Esa es la imagen vendida por él. Pero claro, todo eso con un problema. Esto sí, efectivamente, va a generar pronto un acuerdo. Y el acuerdo nunca apareció, ni aparecerá cerca hasta la capitulación de Ucrania. Y hasta la capitulación de Ucrania presenciaremos bastante más tiempo que 2 semanas, 3 semanas, incluso unos meses, ¿sí? Claro, nadie puede determinar el momento del colapso militar de Ucrania en el marco de una guerra de desgaste. Podríamos presenciar una situación sorpresiva y que en la ofensiva venidera de Rusia en verano, de alguna manera, esa estocada Rusia determine una caída en cadena de todas las defensas. Posible, pero también posible que no. Y que frente al apoyo ahora agrandado, ¿sí? Maximizado de Europa y por sobre todas las cosas de Alemania, la continuidad de esta guerra, de todos modos ya perdida por Ucrania, bueno, puede que presenciemos meses de guerra hasta final de año, incluso hacia el año 2026. Entonces, esta promesa de Trump, no establezco las sanciones porque yo no quiero, de cara a un acuerdo ya casi listo, bueno, presenta el problemita de que de acuerdo listo, nada de nada. Entonces, todo el tiempo Trump corriendo contra el propio tiempo, ¿sí? Contra el reloj. Let me tell you, I'm a lot tougher than the people you're talking about, but déjame decirte, soy mucho más duro que la gente de la que estás hablando, ¿sí? La gente referida a Zelensky, a el propio Putin, a los líderes europeos. Bueno, que Trump más duro que... bueno, que los líderes europeos seguro. Que Zelensky no tanto, porque Zelensky en el contexto de su desesperación absoluta, él con bastante vehemencia, yo lo llamaría incluso con a menudo respuestas temerarias, no por valentía, sino por desesperación. Nadie más valiente que un animal acorralado, pero aún así Zelensky más duro que Trump seguro.
Y bueno, si Trump más duro que Putin, bueno. Qué buen chiste, ¿no? Pero una vez más, cuando Trump fanfarronea de esta manera, a menudo está queriendo, típico de las personas inseguras, cuanto más petulantes, más grandilocuentes, en realidad más inseguros y reaccionan de esa forma con la ofensa frente a una sensación de indefensión. You have to know when to use that. If I think it's going to hurt a deal, this isn't my war. This is Biden's. Soy más duro que todos ellos, pero tienes que saber cuándo usar una medida como esa. Y si creo que vamos a alcanzar un acuerdo, y una vez más comienza con la perorata, con, ¿no?, lo que es este discurso aprendido de memoria. War, Zelensky's war, and Putin's war. This is Esta no es mi guerra, es la guerra de Biden, es la guerra de Zelensky, es la guerra de Putin. Trump's war. Esta no es la guerra de Trump. Bueno, comencemos con el análisis propiamente, ¿sí? Comencemos con el análisis más allá de las declaraciones de ida, de vuelta, de Trump, de Medvedev, de Kellogg, de Peskov, el silencio de Putin. Comencemos el análisis a partir de la diferenciación entre el presidente de los Estados Unidos y los Estados Unidos como país, como Estado, como poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque aun si Trump quiere la paz, algo no del todo seguro, pero sobre esto podemos deliberar más adelante, pero aun si Trump quiere la paz, debemos recordar que la política exterior de los Estados Unidos, y no solamente la política exterior, la política interior también, la economía de Estados Unidos, todas las características generales, estructurales, sistémicas de Estados Unidos como potencia en lo económico, en lo político, en lo cultural, no responden directamente a la voluntad del presidente. El presidente presenta una cuota de poder relativamente pequeña y, en las últimas décadas, mucho más pequeña aún que en el pasado, como consecuencia del avance de las corporaciones, de las clases dominantes, sobre el Estado, sobre el aparato estatal y, naturalmente, sobre también el poder presidencial. Entonces, aquí debemos recordar lo siguiente. Aun si Trump quisiera la paz, Estados Unidos, la dinámica propia del imperialismo estadounidense determina que en sus casi 250 años de existencia, no recuerdo exactamente, 249 si no recuerdo mal, en 1776 la independencia de Estados Unidos, así que sí, 249 años por ahora, más o menos. En prácticamente todos esos años, Estados Unidos como país, como Estado, como nación, apareció en guerra. Estoy aquí con alguna notita de cuántos años, esos 249, 250, 230 años de 249. El 93% del tiempo. Entonces, nadie, ni siquiera un presidente supuestamente fuerte, puede determinar el fin de esta tendencia de la noche a la mañana con un corte en seco. Estados Unidos presenta una tendencia estructural hacia el imperialismo expansionista y por ende hacia las guerras. Por ende, no puede un presidente realizar la decisión de la noche a la mañana de abandonar una guerra, incluso una guerra tan importante como esta en Europa. Como otra información también útil para contextualizar esta dinámica imperial de Estados Unidos, desde la posguerra, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal, desde 1947, según un estudio llevado a cabo por investigadores estadounidenses. Desde 1947, más o menos, hasta principios de 2000, documentadamente Estados Unidos participó en alrededor de 80 operaciones de cambio de régimen. Llaman los estadounidenses operaciones de cambio de régimen a los golpes de Estado, básicamente. Algunos de manera
directa a través de la intervención militar, otros a través de intrigas, conspiraciones, corrupción, intervencionismo, etcétera, etcétera. Solo en esos 50 años, alrededor de 80 documentados, seguramente mucho más. Más o menos, además de todo esto, para recordar, para contextualizar, Estados Unidos presenta alrededor de 1.000 bases militares alrededor del mundo, oficialmente 800 y pico, pero en realidad muchas más secretas, por ende, según los analistas más serios, entre 900 y 1.000. Todo eso determina una inercia hacia la continuidad de la guerra. Así que, una vez más, cuidado entre la equiparación entre el presidente de Estados Unidos, Trump, y los Estados Unidos como potencia imperial, ¿sí? Realicemos esa diferenciación. Trump no puede todo lo que quiere frente a esta dinámica estructural de Estados Unidos histórica desde su nacimiento, incluso incorporada en las cabecitas no solamente de los líderes estadounidenses, sino de los ciudadanos. Esta idea de la guerra permanente, del derecho a la guerra en cualquier lugar del mundo, etcétera, etcétera. Segundo elemento de análisis importantísimo, una vez más, diferenciando entre las tendencias históricas, estructurales de Estados Unidos y lo que puede querer o no querer Trump. Desde por lo menos los años 80, con el comienzo del neoliberalismo y el auge de las corporaciones y la penetración total y absoluta del complejo militar industrial en todas las instituciones de los Estados Unidos. El complejo militar industrial no comienza en los años 80 con el neoliberalismo, pero con el retroceso del Estado y el avance de las corporaciones, lógicamente el complejo militar industrial presenta un poder muchísimo mayor que en el pasado, si bien en el pasado su poder ya bastante grande, ¿sí? Desde, recordemos, a las referencias durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del general MacArthur al complejo militar industrial y demás. Desde los 80, no solamente aparece esta tendencia histórica hacia las guerras expansionistas, hacia las guerras imperiales, hacia el intervencionismo militar a través de la presencia militar o el intervencionismo político y económico a través de todas las operaciones de cambio de régimen, como así también a través de el endeudamiento de los países del sur global, aunque no solamente del sur global, de todo el mundo. Recordemos a la situación de Grecia, la situación de los países del sur de Europa frente a la crisis de 2008 y 2009, también subordinados a través de la deuda a el Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y por ende a Estados Unidos. Además de todo esto, de esta tendencia hacia guerras y victorias militares, desde los 80 el complejo militar industrial presenta una tendencia hacia la continuidad de la guerra, aún en el caso de derrotas, debido al negocio de la guerra, ¿sí? Entonces, tendencia hacia el imperialismo expansionista en la búsqueda de mayor poder a través de victorias militares, pero también una tendencia estructural, histórica desde los años 80, hacia la continuidad de las guerras solamente por el negocio de la guerra, aún en el caso de guerras perdidas. Esta es la diferencia, ¿sí? El imperialismo quiere victorias militares. El complejo militar industrial no quiere victorias militares, quiere guerra. Quiere guerra porque sí, porque ese es su negocio, aun si las guerras generan derrotas catastróficas para los Estados Unidos, como prácticamente todas las guerras en las cuales participó Estados Unidos desde la Segunda Guerra en adelante y desde los 80 mucho más. Todas guerras o perdidas o no ganadas. Segunda tendencia importantísima frente a la cual Trump quizás no puede determinar lo que querría, una resolución negociada por todo esto. De vuelta ahora, retrocedamos nuevamente hacia el análisis de la figura de Trump y de su supuesta voluntad de negociación y de salida
negociada de este conflicto. Sobre Trump, más allá de las tendencias estructurales de Estados Unidos como poder, sobre Trump. ¿Quiere Trump la paz? Bueno, sí la quiere. No la quiere por el pacifismo, por el amor a estos pobres soldados muertos, si realmente lo acometiera la tristeza por los soldados muertos en Ucrania, también debería acometerlo la tristeza por el genocidio llevado a cabo en Gaza por Israel con armas estadounidenses, por sobre todas las cosas, como así también las personas, los civiles muertos en Yemen por el ataque llevado a cabo por su propio gobierno, como así también todas las intervenciones militares de Estados Unidos generando muerte y destrucción y asolación a su paso. ¿Por qué quiere entonces la guerra eventualmente Trump? Por conveniencia. Por conveniencia, porque está consciente de que una guerra en Rusia ya perdida solo genera una distracción para Estados Unidos frente al avance de su principal adversario, su principal enemigo, China. ¿Sí? Número 1. Si quiere la guerra, la quiere por conveniencia. Número 2, sobre Trump. ¿Sí? La propia figura de Trump está caracterizada por las contradicciones. Su gobierno inicial estuvo caracterizado por las contradicciones. Quería una cosa, después no podía, entonces quería lo contrario. Su propia forma de comunicación política presenta esta dinámica de declaración, un día sí, un día no, alto, bajo, negro, blanco, chico, grande. Él mismo no puede determinar a veces qué quiere y va generando hechos mediáticos, pero sin un verdadero sustento teórico, un fundamento detrás. En realidad quiero esto y por esa razón realizo esta declaración, realizo esta otra declaración por allá, o esta por aquí, esta medida para un lugar, esta medida para el otro. No, va determinando cosas sobre la marcha, según su estado de ánimo, su conocimiento o desconocimiento de la situación, según su simpatía con este o con este otro asesor según el momento, en algún momento el convencido por uno, entonces con una medida, en algún momento convencido por otro, entonces con otra medida. Si no recuerden el reculón, ¿sí? La recogida de Piolín de Trump con respecto a las tarifas, a los aranceles, ¿sí? Machacó durante meses, los aranceles determinan el fin de la decadencia estadounidense, comienza con eso el éxito de la economía. Bueno, después de que los aranceles generaran muchas pérdidas para Wall Street, el principal poder en los Estados Unidos, el sector financiero, debió retroceder y retrocedió sin ningún problema y tampoco con mucha pena, ¿sí? Por un lado, un día aranceles, el otro día no, un día ataques a los hutíes, frente a la derrota contra los hutíes, bueno, paz con los hutíes, un día a favor de Israel, otro día supuestamente con encontronazos con Netanyahu, contradicciones permanentes, esto caracteriza a Trump todo el tiempo. Tercer elemento de análisis sobre Trump respecto a si quiere la paz o no. Su gabinete aparece plagado de halcones. ¿Sí? Así que, si ya él de por sí contradictorio, aunque aparentemente consciente de la guerra ya perdida en Ucrania, todos los halcones alrededor de él, incluido Marco Rubio, Steve Witkoff, en algunas cuestiones el propio J.D. Vance, en esta quizás no tanto, hasta cierto punto Pete Hegseth, Lindsey Graham naturalmente también, todos ellos naturalmente van generando obstáculos a cualquier medida de Trump a favor de la resolución negociada, ¿sí? ¿Por qué determinó la inclusión de estas personas en su gabinete? Bueno, gran enigma. ¿Cuál la especulación más plausible sobre esto? Por necesidades políticas. No podía otra cosa para que lo acompañara el Partido Republicano, sus legisladores, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta,
sus militantes políticos, sus medios de comunicación, sus financiadores, sus patrocinadores, bueno, debió generar acuerdos con distintos sectores y por eso participan muchos halcones neoconservadores en su gobierno, a pesar de su política supuestamente contraria al Estado profundo, a los halcones a la continuidad de la guerra, a los halcones neoconservadores, etcétera, etcétera. Incluso el propio Lindsey Graham, republicano y siempre cercano a Trump, aunque él no lo quiere naturalmente, capitanea Lindsey Graham a un grupo de 80 legisladores estadounidenses a favor de más guerra y de sanciones del 500% para cualquier país comerciando con Rusia. Esto lo llaman sanciones a terceros, no sanciones a Rusia, sino a cualquier país estableciendo relaciones económicas con Rusia. Esto de cualquier modo no va a determinar de ninguna manera que China, la India, los países asiáticos o los países del mundo, africanos, latinoamericanos, vayan a abandonar sus relaciones económicas con Rusia, ni siquiera bajo amenaza de Estados Unidos, pero aún así va generando un espacio, un campo de oposición a cualquier medida de Trump contraria a esto, una escalada, más sanciones y demás. Su propio equipo. No recordemos, por cierto, las contradicciones en su primer gobierno con Mike Pompeo como su principal enemigo político desde Mike Pence y Mike Pompeo, los dos. Mike Pence desde la vicepresidencia y Pompeo desde la Secretaría de Estado, ¿sí? Así que la misma historieta en el primer mandato de un equipo muy contradictorio, con muchos halcones y muchos trabajando en contra de Trump, muchos acometiendo permanentemente contra las políticas de Trump en un sentido distinto al del Estado profundo. Cuarto elemento de análisis. Bueno, cuarto elemento fundamental para el análisis de estas idas y vueltas de Trump, quiere la paz, no quiere la paz, su desconocimiento de las cuestiones. Recuerden que después inmediatamente de estas declaraciones sobre Rusia está jugando con fuego, en la próxima pregunta, consultado sobre sobre la situación vivida por Putin cuando en un viaje en helicóptero hacia Kursk, los ucranianos comenzaron un ataque con alrededor de casi 1000 drones a lo largo de 3 días, no 1000 drones en un día, pero sí más o menos 300 drones por día a lo largo de 3 días con el objetivo de Moscú. De repente esos drones derribados en las cercanías del helicóptero de Putin de camino a Kursk. Y Trump respondió, ¿cómo? ¿Qué? Ah, no estaba enterado de eso. Ah, quizás por eso lanzó los misiles. No estaba enterado de eso, no estaba enterado de los ataques con drones y de que por eso, después de esos ataques masivos con casi 1000 drones de Ucrania, Rusia respondió con un ataque masivo de misiles y de drones contra Kiev, devastador, y con las defensas ucranianas cada vez más aminoradas. De todo esto no estaba enterado. Sobre geopolítica carece de conocimiento sobre todas estas cuestiones. Eso también debemos recordarlo. La propia falta de formación frente a cuestiones complejas y con jugadores del lado de enfrente, como Putin o el propio Xi Jinping, con estas cuestiones manejadas, ¿sí?, de taquito, lo llamaríamos en Argentina, de tacón en España, ¿sí?, como quiere, metáfora futbolística, como quiere, ¿sí?, como quiere. Putin con esto manejado de memoria, sin notas. Xi Jinping, todas estas cuestiones geopolíticas, lo mismo. El secretario de Estado de Narendra Modi también, el ministro de Relaciones de Narendra Modi también, ¿sí? Trump no, Trump sin idea. Trump, un empresario inmobiliario mediático. Otro elemento más. Y finalmente, sexto elemento para determinar si quiere o no quiere la paz Trump, más allá de las tendencias estructurales de Estados Unidos y más allá de todas las cuestiones sobre su persona, su equipo, sus propias contradicciones, su desconocimiento. En gran medida, estas idas y vueltas responden a la lucha más importante de Trump por su propio electorado y por su imagen pública, ¿sí? Por eso yo remacho todo el tiempo el tono de
las preguntas de la prensa, porque ahí aparece su gran batalla por no solamente sus objetivos. ¿Qué quiere Trump? Bueno, por un lado quiere generar un legado como presidente después de su último mandato y que ese legado naturalmente no presente un manchón, no presente de alguna manera la ignominia, la deshonra de un escape con la cola entre las patas, con el rabo entre las patas, una huida con el rabo entre las patas de un conflicto militar en Ucrania, como protagonizó el propio Biden con la salida de Estados Unidos de Afganistán y como de alguna manera también protagonizó anteriormente tanto Bush como Obama en Irak después del desastre dejado allí, aunque pudieron generar de alguna manera los dos un relato de, bueno, abandonamos Irak como ganadores. Bueno, abandonaron Irak y la guerra civil ya iniciada presentó un auge inaudito, el surgimiento, o más que el surgimiento, el avance del Estado Islámico y un desastre en toda la región, pero aún así para una buena parte del electorado, todas esas guerras aparecieron como perdidas y esas derrotas fueron contabilizadas como derrotas de los presidentes de turno. Trump no quiere eso, no quiere una salida como la de Afganistán frente a su electorado, lo acometen los medios, el Partido Demócrata todavía no, aún golpeado por la derrota electoral y por la forma de comunicación de Trump, útil contra la oposición política, pero no tanto contra su mayor oposición, los medios hegemónicos y las facciones de las clases dominantes enfrentadas a su gobierno. Entonces, por un lado, no quiere como objetivo una salida así y por otro lado quiere la propia supervivencia política, porque Trump no aparece en una situación de fortaleza, sino que por el contrario presenta muchos frentes abiertos y muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, estancados. No solo en política exterior, donde también, sino en su política interior, con inflación creciente, con recesión, en incluso sus políticas más anunciadas, más promovidas, ¿sí? Por eso en las encuestas comienza a descender. Cuanto más descienda y cuanto más problemas presente en todos los ámbitos, incluido el económico, con la chapuza de los aranceles, que sí, que no, bueno, muchas otras medidas hasta el momento prometidas pero no llevadas a cabo o llevadas a cabo y sin éxito, mientras peor aparezca, más va a machacar con la cuestión de los inmigrantes asesinos y del borde y de los mexicanos come niños y todas estas estupideces como chivo expiatorio frente a esa realidad poco agradable para su gobierno y naturalmente para el electorado de a pie, y más naturalmente va a cometer contradicciones y va a rectificar en muchas cuestiones frente a los ataques de sus opositores, entre otras cosas Ucrania. Sí, frente a esta situación difícil, pérdida de apoyo electoral, incluso problemas naturalmente también, ahora más o menos aplacados, con otro de los poderes del Estado estadounidense, el Poder Judicial. Los procesos en su contra en gran medida fueron desactivados, pero el Poder Judicial todavía acciona en su contra. No la Corte Suprema tal vez, pero sí los juzgados federales. Y de hecho ayer determinaron la inconstitucionalidad de todos los aranceles económicos establecidos por Trump. Entonces, otro ataque desde el Estado profundo, el Poder Judicial. Otra dimensión de debilidad del propio Trump. Entonces, cuanto mayores los ataques y cuanto menor el apoyo del electorado, cuanto más débil su posición en la búsqueda del apoyo del electorado, más va a cometer contradicciones y más va a rectificar en todas estas cuestiones, incluido Rusia. Redondeando, recapitulando, cuidado. ¿Trump quiere o no la paz?
aparentemente por conveniencia quiere una salida negociada de Ucrania, pero presenta muchísimas contradicciones él mismo, en su equipo de gobierno, en su situación política frente al electorado, en su conocimiento de los temas, y también aparece en una situación estructural muy difícil con una inercia imperialista de Estados Unidos a no abandonar las guerras, y más aún por la presión del complejo militar industrial con la necesidad de la continuidad del negocio, ¿sí? Es el contexto, en ese contexto vamos a presenciar más de estas idas y vueltas. Los rusos no reaccionan, pero cuidado, cuidado, porque no reaccionan cuando cuando el tiempo parece a favor de ellos, cuando no reaccionar para ellos determina finalmente un paso más hacia una victoria total sobre Ucrania, pero sí podrían reaccionar en otras cuestiones, como por ejemplo en el creciente intervencionismo de Alemania a partir de la llegada de Merz al gobierno y de sus declaraciones sobre la posibilidad del envío de misiles Taurus de mayor alcance. Esto no lo vamos a presentar hoy, lo vamos a presentar posiblemente mañana porque ya redondeamos una hora, así que demoledores y demoledoras, hoy vamos a redondear por aquí. Recuerden, por favor, ayudarnos, acompañarnos con el pulgar arriba. En un ratito nada más, en media hora comienza en DMP Geopolítica Adrián Celaya su transmisión, su programa. Nosotros mañana viernes, como todos los viernes, por aquí una vez más. Y en estos próximos días vamos a presentar todo lo hecho tanto en la conferencia en Barcelona como en el encuentro con demoledores en Madrid. Así que acompáñennos desde ahí también. Demoledores y demoledoras, un placer que nos hayan acompañado. Un beso y un abrazo y hasta mañana. Chao.